Para entender cómo los vikingos llegaron a Lindisfarne, primero tenemos que conocer un poco sobre sus orígenes. Antes del saqueo de Lindisfarne, la región escandinava ya estaba marcada por un periodo de prosperidad conocido como la Era Vendel, que se extendió entre el 550 y el 750. Durante esta época, Suecia y otras partes de Escandinavia experimentaron un florecimiento cultural y económico. Las tumbas ricas en ajuares y los barcos funerarios encontrados en estas tierras demuestran que los escandinavos no eran solo guerreros, sino también expertos artesanos y comerciantes. Este auge les proporcionó los recursos y la experiencia necesarios para construir los barcos que les permitirían surcar los mares y expandirse más allá de sus tierras natales. Pero no solo se trataba de prosperidad, también de poder. En 737, las fortificaciones de Danevirke, en lo que hoy es Dinamarca, comenzaron a ser construidas y ampliadas. Estas murallas defensivas muestran cómo los reyes daneses empezaron a consolidar su poder y autoridad, protegiendo sus territorios de posibles invasores y, al mismo tiempo, preparando a sus guerreros para las futuras incursiones que definirían la era vikinga. Estas fortificaciones no solo eran un símbolo de poder, sino también un claro indicio de la organización militar y la ambición expansionista de los escandinavos. Y entonces llegamos a 793. El 8 de junio de ese año, los vikingos llegaron a la costa de Northumbria, en Inglaterra, y atacaron el monasterio de Lindisfarne. Este monasterio, un centro de aprendizaje y espiritualidad, fue un blanco fácil para los vikingos, quienes encontraron una riqueza inimaginable en sus muros. Los relatos de la época describen cómo los monjes fueron asesinados o esclavizados, y cómo los tesoros del monasterio fueron saqueados sin piedad. Este ataque fue un shock para la cristiandad europea, que nunca había enfrentado un enemigo tan despiadado y ajeno a sus tierras. El saqueo de Lindisfarne no fue un hecho aislado. En realidad, fue solo el comienzo de una serie de incursiones vikingas que aterrorizó a Europa durante los siguientes siglos. Los vikingos se convirtieron en una fuerza imparable, atacando monasterios, aldeas y ciudades costeras por toda Europa. Pero, ¿por qué eran tan efectivos? Parte de su éxito se debía a sus habilidades náuticas. Los vikingos eran marineros excepcionales, y sus barcos, los famosos drakar, les permitían navegar tanto por aguas abiertas como por ríos poco profundos. Esto les daba la capacidad de atacar en lugares inesperados y retirarse rápidamente antes de que cualquier fuerza pudiera organizar una defensa efectiva. Además de sus habilidades en el mar, los vikingos también eran conocidos por su ferocidad en el combate. Estos guerreros, entrenados desde jóvenes en las artes de la guerra, utilizaban tácticas de guerrilla para desorientar a sus enemigos. Pero no todo era brutalidad. Los vikingos también eran astutos diplomáticos y, cuando era necesario, preferían negociar y establecer alianzas en lugar de recurrir a la violencia. Este equilibrio entre diplomacia y violencia les permitió extender su influencia más allá de las simples incursiones. Tras el saqueo de Lindisfarne, los vikingos comenzaron a buscar no solo riquezas sino también tierras para asentarse. Así es como comenzaron a establecerse en diferentes partes de Europa. Uno de los primeros ejemplos de esto fue en Irlanda, donde en 841 los vikingos fundaron un asentamiento que eventualmente se convertiría en la ciudad de Dublín. Desde allí, los vikingos no solo continuaron sus incursiones, sino que también se convirtieron en comerciantes y gobernantes, dejando una marca duradera en la historia de Irlanda. Pero su ambición no se detuvo en Irlanda. En 845, los vikingos daneses remontaron el río Sena y saquearon París. Esta incursión demostró que ni siquiera las grandes ciudades europeas estaban a salvo de sus ataques. Lo interesante es que, en lugar de destruir la ciudad por completo, los vikingos aceptaron un gran tributo a cambio de dejarla en paz. Este hecho muestra cómo los vikingos no solo eran saqueadores, sino también pragmáticos que sabían cuándo era más rentable negociar que destruir. A medida que los vikingos continuaron expandiéndose, también comenzaron a establecerse en lo que hoy es Normandía, en el norte de Francia. En 911, el rey carolingio Carlos el Simple llegó a un acuerdo con el líder vikingo Rollo, cediéndole el territorio que se convertiría en Normandía a cambio de protección contra otros invasores vikingos. Esta región se convirtió en una de las más influyentes de Europa y los descendientes de los vikingos que se asentaron allí, los normandos, jugarían un papel crucial en la historia de Europa, incluyendo la conquista de Inglaterra en 1066. Los vikingos no solo se expandieron hacia el oeste y el sur, sino también hacia el este. En el siglo X,
Los vikingos suecos, conocidos como varegos, comenzaron a explorar y asentarse en las tierras que hoy conocemos como Rusia y Ucrania. Estos vikingos suecos fundaron la ciudad de Kiev, que se convirtió en el centro de la Rus de Kiev, un poderoso estado que eventualmente se convertiría en la base para la formación del Estado ruso. Este es un claro ejemplo de cómo los vikingos no solo eran conquistadores, sino también fundadores de estados y civilizaciones. Pero, ¿cómo una banda de saqueadores y guerreros llegó a tener un impacto tan duradero en la historia de Europa? La respuesta está en su capacidad de adaptación y en su habilidad para establecerse en nuevas tierras y convertirse en parte integral de las sociedades que conquistaban. Los vikingos no solo trajeron destrucción, sino que también introdujeron nuevas ideas, tecnologías y formas de gobierno en las tierras que ocuparon. Su legado se puede ver no solo en las ciudades que fundaron, como Dublín o Kiev, sino también en la influencia que tuvieron en la cultura, la lengua y la política de Europa. El saqueo del Lindisfarne fue el inicio de una era de expansión vikinga que cambió para siempre la faz de Europa. Desde los monasterios saqueados en Inglaterra hasta los palacios de París, pasando por las nuevas ciudades fundadas en Irlanda y Rusia, los vikingos dejaron una huella indeleble en la historia. Y aunque hoy en día recordamos a los vikingos principalmente por su ferocidad en la batalla, no debemos olvidar que también fueron exploradores, comerciantes y fundadores de nuevos mundos. Y hasta aquí nuestro viaje por el inicio de la era vikinga con el saqueo del Lindisfarne. ¿Qué parte de esta historia te sorprendió más? ¿Crees que los vikingos fueron más que simples saqueadores? Déjame tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido fascinante sobre la historia y sus protagonistas. Nos vemos en el próximo vídeo.